Vamos a leer el pasaje descrito en Éxodo 12, 1, 14. Les pido que me acompañen poniéndose de pie para leer este pasaje. Por favor, Éxodo 12, 1, 14. La palabra dice así: En Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón. Les dijo: Este mes será para ustedes el mes más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y de un pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo van a quemar al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, como la vara en la mano, y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Tomen asiento, por favor. Dios, te damos gracias por otro día que nos permites estar aquí y que nos permites estudiar lo que tú has dejado a través de estas escrituras. Permítenos conocerte un poco más a través de ellas. Permítenos entender qué quieres decirnos. Utiliza tu espíritu para que este entendimiento pueda venir a nosotros. Te pedimos que tú seas quien te lleves la gloria y la honra a través de este estudio, y permite que el mensaje que tú hayas tenido para cada una de las personas que hoy están aquí y las que nos estén viendo en algún otro lado pueda llegar. Te damos gracias por ser quien eres. Te damos gracias por enviar a Cristo Jesús a vivir, morir y resucitar por nosotros. Nuevamente, el objetivo de este día, el simple objetivo de este día es que puedan conocer y entender de qué se trata la celebración de la Pascua. No hay otro objetivo más pretencioso, no hay nada más que el querer que ustedes se lleven el conocimiento de lo que la Pascua es y por qué se celebra. Y esto lo vamos a averiguar a través de 4 puntos. El primero de ellos es conocer cuál es el origen de la Pascua. Y el origen de la Pascua es este que les acabo de leer. Sin embargo, es muy difícil, sin tener contexto de lo que está pasando, entender a qué se debe y por qué se lleva a cabo esta celebración. Entonces, quiero rápidamente darles un contexto del cómo llegamos a este pasaje que acabo de leer y de qué viene precedido. Y para esto voy a narrar la historia descrita en el libro de Génesis desde el 37 y hasta llegar a Éxodo 12. Entonces, voy a tratar de resumir en una historia 25 capítulos, así que les pido que sean pacientes y me salto algunos detalles. Esta historia comienza en Génesis 37 con un personaje llamado José, conocido como José el soñador. José es el hijo número 11 de 12
que tuvo Jacob. Él dice la Biblia que es un hijo querido. Y también cabe señalar que es el hijo consentido de Jacob. Esto provoca en él un dejo, siendo honestos, de orgullo y provoca envidia en sus hermanos. Estos, a causa de esta envidia, en un momento deciden asesinarle. Se arrepienten de ello, pero lo que hacen es vender a su hermano a esclavitud. Venden a José para servir como esclavo y le dicen a su padre que ha muerto. José es llevado a Egipto. Él tendría quizás entre 15 y 17 años. Y es llevado a Egipto, donde durante un periodo más o menos de 27 años no solamente es olvidado su familia, su padre cree que él ha muerto, sino que también es injustamente encarcelado y pasa 2 años en la cárcel. Pero dice Génesis 50:20 que lo que ellos trataron de hacer mal en contra de José, Dios lo convirtió en bien. Y en un momento dado él recibe gracia por parte de Dios y también gracia por parte del rey de Egipto en ese momento. Y él se convierte en su mano derecha y comienza a liderar al gobierno egipcio. Esto no es casualidad. Dios está poniendo un plan en marcha de redención para su pueblo. Y el propósito de que José haya recibido gracia y haya pasado todos estos penares es que en un momento él traiga de vuelta al pueblo de Israel a Egipto por causa de una hambruna que había en su localidad. Y trae a todo su pueblo, incluidos los hermanos que lo vendieron y su papá que no sabía que él seguía vivo. Durante un tiempo, el pueblo de Israel es próspero en Egipto. Sin embargo, dice la palabra que cuando muere José, surge un nuevo rey que no conocía nada de José. Pero no solo eso, este rey, este faraón, en su corazón tiene odio hacia el pueblo hebreo. Le molesta la prosperidad del pueblo de Israel, le molesta su crecimiento. Y él elabora un plan para eliminar a este pueblo. Él les dice a las parteras, examina cada vez que nazca un hijo de Israel, y si es mujer, la dejarás vivir. Pero si es varón, lo asesinarás. Gracias a Dios, las parteras por la influencia del Espíritu no realizan esta tarea, pero sí existía el miedo en las madres de Israel de que sus hijos fueran varones al nacer. Y es en este periodo que nace Moisés. Su madre, sin estar exenta de este temor, lo oculta durante un tiempo, pero después toma la decisión de ponerlo en una cesta y dejarlo en el mar. Esta es la elección que toma pensando en el bienestar de su hijo. Y Moisés es recogido nada más y nada menos que por la hija misma del faraón. Él crece en este contexto. Moisés se desarrolla en medio ahora de los beneficios del imperio egipcio. Su situación ha cambiado, pero no la de sus hermanos. El pueblo de Israel sigue siendo sometido a trabajos tortuosos por parte del faraón, a castigos que no merecen. Y Moisés crece. Y en un momento dado él se da cuenta de este dolor que está pasando su pueblo y atestigua un día el sufrimiento que está pasando uno de los personajes del pueblo de Israel por causa de un soldado egipcio que lo está maltratando. Y él, motivado por sus emociones, trata de defenderlo, pero asesina al soldado. Por temor, huye y se oculta en el desierto. Y pasa mucho tiempo oculto. Exactamente 40 años. El pueblo sigue siendo durante este periodo maltratado y clama a Dios y le pide que lo libere de esta esclavitud. Y Dios escucha este clamor y decide continuar con este plan de redención y ahora lo hará por medio de ese personaje que se ha refugiado temeroso llamado Moisés. Y lo llama
y le dice, quiero que ahora liberes a mi pueblo, pero quiero que lo hagas de una manera particular, y esta es yéndote a presentar delante del faraón para pedirle que libere a mi pueblo. Moisés es un personaje temeroso, un personaje semi-tartamudo, que le cuesta mucho trabajo hablar, es llamado ahora por Dios para que libere a su pueblo. Él pone miles de excusas, pero finalmente junto con su hermano Aarón decide hacer caso a la voluntad de Dios y va y se presenta delante del faraón y le pide que libere al pueblo de Israel para que alaben a Dios. Faraón, dice la Biblia, endurecido por su corazón, con un rechazo total a Dios, le dice que no. Y endurece cada vez más la mano en contra de su pueblo. Moisés insiste, inclusive advierte sobre las 10 plagas que vendrán sobre él si no libera al pueblo de Dios. Nosotros conocemos cuáles son esas plagas. Las aguas que se convierten en sangre, la plaga de las ranas, los piojos, las moscas, la terrible peste sobre el ganado, las úlceras, la lluvia de granizo y fuego, las langostas, las tinieblas. Y aun cuando cada una de estas plagas se lleva a cabo y sorprende a Faraón, él no libera al pueblo y endurece cada vez más su corazón. Y entonces Dios le dice, adviértele sobre la 10ª plaga. Y esta plaga se llama, o es conocida como la plaga del ángel exterminador. Y es así que llegamos a nuestro pasaje. Dios le dice, adviértele a Faraón que si no libera a mi pueblo, un ángel pasará en la noche y asesinará a cada primogénito, no solamente de los seres humanos que existen en Egipto, sino también de los animales. Pero Dios le dice, yo preservaré a mi pueblo. ¿Cómo haré esto? Tendrán que sacrificar un cordero perfecto, y tomar la sangre de ese cordero y manchar los postes de las puertas y el dintel con esa sangre. Así el ángel sabrá que ustedes son mi pueblo y el heridor no herirá a ninguno en esa casa que tenga esa señal. Esta plaga se lleva a cabo y en efecto son asesinados todos los primogénitos de todas las casas que no tenían esta señal. El pueblo de Dios es liberado y conocemos la historia. Faraón vuelve a endurecer su corazón y va atrás de este pueblo hasta que lo acorrala frente al Mar Rojo. Y entonces Dios, a través de Moisés, permite que éste abra el mar y libera a su pueblo. Después de 430 años de esclavitud que había sufrido por parte de Egipto. Esta es la celebración de la Pascua. En Éxodo 12, más adelante en el versículo 27, le explica muy claro. Dice, y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? Les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero nuestras familias fueron salvadas y su vida fue preservada. Este es el origen de la Pascua. Esta es la celebración que se da por causa de cómo Dios preserva a su pueblo, lo libera y hace pasar de largo el juicio que él ejecutó. Es importante que entendamos este origen, en qué tiempo se presenta. Estamos hablando más o menos de los años 1500 antes de Cristo, después de 430 años de esclavitud del pueblo de Israel. Y es importante que tengamos esto en mente, porque el segundo punto que quiero que conozcamos es cuáles son los elementos que distinguen esta celebración, basado en nuestro mismo pasaje. El primero es, se requería de un cordero que fuera perfecto. Y esto se describe en el versículo 3, 5 y 6. Dice, hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán
un cordero por familia. En el versículo 5 continúa diciendo, el animal que se escoja puede ser un cordero o puede ser un cabrito de 1 año. Pero esto es muy importante, dice, y sin defecto. Y el versículo 6 concluye lo que harán con este cabrito, es decir, en que la comunidad de Israel, en pleno, lo sacrificará al caer la noche. Este es el primer elemento, un cabrito o un cordero que tiene que ser perfecto y que tiene que ser sacrificado. ¿Cuál es el segundo elemento que distingue esta celebración de la Pascua? Se requerirá el consumo de pan sin levadura. El versículo 8 dice, deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas, y con un pan sin levadura. La levadura es un elemento, no conozco mucho de panadería, pero la levadura es un elemento que corrompe el pan para que éste se infle. Entonces, este pan no puede tener esta característica, sino tiene que ser sin levadura, tiene que ser puro. Este es el segundo elemento. Tercer elemento, tiene que pasarse por alto el castigo. Versículo 13, la sangre, recuerdan, que se pone en el dintel y en el travesaño, servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren. Pues al verla, yo voy a pasar de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. De hecho, el origen de la palabra Pascua es pesaj en hebreo y literalmente significa pasar por alto o por encima, preservar o mostrar misericordia. Cuarto elemento, dará liberación y dará un libertador. Versículo 27 dice, este sacrificio es la Pascua del Señor que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas y dio de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. ¿Cuál fue la libertad que les dio? De esclavitud y de morir a causa de este juicio. ¿Cuál fue el libertador que les dio en este momento? Moisés. Dios utiliza a Moisés para liberar a su pueblo. Último elemento, el quinto de esta celebración de la Pascua, demanda que esta celebración sea perpetua. Versículo 14, este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Y este es un elemento sumamente importante. Primeramente quiero ver cómo esta celebración sí tuvo una trascendencia permanente. Recuerden, estamos en el año 1500 antes de Cristo. Ahora leamos varios pasajes. Josué 5:10 dice, estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Esto es en el año más o menos 1375. Han pasado 200 años. Segunda de Reyes 23:21. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo diciendo, celebrad la Pascua al Señor vuestro Dios, como está escrito en este libro del pacto, que tal Pascua no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban Israel. Hablamos del año 929 antes de Cristo. Segunda de Crónicas 30, 1-5. Entonces Ezequías envió aviso por todo Israel y Judá, y también escribió cartas a Efraín y a Manasés para que vinieran a la casa del Señor en Jerusalén a fin de celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel, año 458 al 398 antes de Cristo. Por último, Esdras 6:19-21. Los desterrados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, ya que los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntamente, todos ellos estaban purificados. Entonces mataron al Cordero de la Pascua para que todos los desterrados, tanto para sus hermanos como los sacerdotes y para sí mismos. Estos son los 5 elementos que se necesitaban. Un cordero que tenía que ser sacrificado, que tenía que ser perfecto, consumo de pan sin levadura, que tenía que ser puro, que el castigo fuera pasado por alto, que existiera un libertador y que tuviera esto el fin de propiciar libertad, y esta última, que la celebración sea perpetua. ¿Y por qué mencioné estos pasajes? Porque es importante darnos cuenta cómo a la
avanzar el tiempo, la celebración se seguía dando, inclusive en momentos donde sabemos que el pueblo de Israel volvió a estar en cautiverio con el reino de Babilonia. ¿Y por qué tiene relevancia este último punto? Porque llegamos al tercer elemento a destacar. ¿Hacia dónde nos apunta esta celebración de la Pascua? Hemos visto cómo avanza el tiempo desde 1500 antes de Cristo y la celebración se sigue dando. Y esto tenía un propósito. Esta celebración tenía que llegar a un momento específico. Y este momento es la llegada de Jesús a esta tierra. Y específicamente los últimos 3 años de su ministerio. Estos 3 años donde a partir del bautismo de Jesús, Él está viajando por la tierra de los hebreos, ministrando gente a través de 2 elementos: la enseñanza de la palabra y la ejecución de milagros. Pero existía algo mucho más trascendental. Y esto se lleva a cabo en el momento que Él realiza, en la última semana de su vida, este viaje a Jerusalén. Aquel plan de Dios materializado en la labor final que realiza su Hijo Jesús en esta tierra. Aquel rostro lleno de determinación para ir hacia esos hechos horribles y gloriosos al mismo tiempo, inevitables, que suceden en Semana Santa. Quiero que leamos un pasaje para entender qué es lo que está pasando. Vayamos a Lucas 22 y vamos a leer Lucas 22 del versículo 7 al 20. Este evento es muy conocido y es llamado como la última cena. El último jueves que Dios estuvo físicamente en esta tierra, se lleva a cabo este evento. Dice: cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Ellos le contestaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de esa casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en que voy a comer Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal cual les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron en la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que padezca. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. También tomó el pan y después de dar gracias lo partió y se los dio a ellos y dijo: este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo: este es el nuevo pacto de mi sangre que es derramado por ustedes. La fiesta que comenzamos a describir en los años 1500 ha llegado hasta la época de Jesús. Y Él en sus últimos días de vida desea celebrar la Pascua con sus discípulos. Él quiere tener comunión con ellos. Explícitamente expresa el deseo que tenía de participar en esta fiesta con ellos. Pero me parece que Él tiene un propósito mucho mayor, y es mostrarles algo que aún no han visto. Es interesante darse cuenta de los elementos que Jesús resalta en este pasaje. Al principio dice: ha llegado la fecha de la fiesta de pan sin levadura, donde el cordero será sacrificado. Nuevamente, le hace énfasis de los elementos que mencionábamos: un cordero que será sacrificado.
Pero miren qué había pasado ya para este entonces. Jesús ya había dado un mensaje acerca de este cordero. Juan 1:29 nos dice, al día siguiente, y habla de Juan el Bautista cuando ve a Jesús, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús para este entonces donde se está llevando esta cena, ya había sido llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el otro elemento que se destaca? El pan sin levadura. Y miren lo que Juan mismo en Juan 6:32-35 dice, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces ellos le pidieron, queremos siempre comer ese pan, danos ese pan. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Nuevamente, ese elemento, el pan sin levadura, Jesús está diciendo, yo soy ese pan del que tantas veces has querido saber, del que tanto tiempo has querido consumir. Yo soy ese pan. ¿Cuál era el otro elemento que la Pascua requería? Hacer pasar por alto el castigo de Dios. Jesús para este entonces ya había advertido varias veces lo que iba a pasar. En este pasaje que leímos dice, deseo mucho estar con ustedes antes de que padezca. ¿Por qué les dice esto? ¿Qué tiene que ver el que él padezca? Pero él ya les había advertido esto. En Mateo 3 veces les advierte lo mismo. Mateo 16:21, Mateo 17:22, Mateo 20:17. Él les dice, mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó parte a los 12 discípulos y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo van a condenar a muerte y lo van a entregar a los gentiles para que se burlen de él, para que lo azoten y para que lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Parece como que a los discípulos no les ha quedado tan claro qué es lo que está pasando. Él les advierte que ha de padecer. Y ya les había dicho el por qué. Isaías, en el versículo 53, 4, 5, lo pone de una manera más clara. Cuando dice la palabra, ciertamente Él, es decir, Jesús, cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Y miren esto que dice, sobre Él, otra vez Jesús, sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Jesús está diciendo, la Pascua necesita que el castigo pase de largo. ¿Cómo puede ser posible? Jesús les está diciendo, solamente si yo adquiero ese castigo al padecer por ustedes. Jesús es el único que puede hacer que ese castigo pase de largo, recibiéndolo Él al padecer en la cruz. Se requería un libertador que diera libertad, valga la expresión, ¿no es cierto? Jesús en Juan 8:34-36 dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo, es decir, si Jesús los libera, serán ustedes verdaderamente libres. En el origen de la Pascua, el libertador era Moisés. Y la libertad que les daba es de esclavitud física durante 430 años que habían tenido con Egipto. Pero sabemos en la historia que el pueblo de Israel volvió a ser un pueblo que estaba en cautiverio por la gente de Babilonia. Y sabemos que Moisés murió.
Pero ¿qué libertad está ofreciendo ahora Jesús? Una libertad eterna. ¿Y de qué es lo que les está liberando? Él dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Jesús no les está dando una liberación física, Jesús les está dando una liberación espiritual del poder que tenía el pecado sobre sus vidas. Él es el libertador real porque dice, si Él nos libera, entonces verdaderamente podemos ser libres. Quiero que se den cuenta lo que se está sucediendo en esta escena. No pierdan de su mente lo que está pasando. Los 12 discípulos están celebrando la Pascua, pero siguen ellos en una visión del origen de la Pascua. El último elemento era que tenía que tratarse de una celebración perpetua. Primera de Corintios 11:26 dice, porque cada vez que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Esto que vamos a hacer en un momento, la celebración de la cena del Señor, el consumir una porción de jugo de uva, el consumir una porción de pan, es esta celebración a la que se refiere. Y Jesús dice, háganlo hasta que yo vuelva. ¿Cuándo va a volver? Nadie sabe. Pero Él dice, háganlo, celebren esto. Pero no solamente se refiere a celebrar la libertad de su pueblo cuando salió de Egipto, sino la que Él nos está dando ahora, para que el castigo que merecíamos por nuestros pecados no recaiga sobre nosotros, sino sobre lo que Él hizo al ir y morir en la cruz. Y esta celebración un día va a ser perpetua. Fíjense lo que dice Apocalipsis 19, 7, 8. Aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor. Y esto es cuando Jesús venga. Nuestro Dios Todopoderoso, alegrémonos y regocijemos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Esta imagen de Jesús como el Cordero, pero también como el novio, y esta imagen de su pueblo, de la iglesia, como la novia, que ahora tienen una celebración eterna. Todas estas cosas, no es que en ese momento se las diga Jesús a sus discípulos, ya se las había dicho durante su ministerio. Jesús no solamente está preparando la celebración de la Pascua, Jesús está preparando a Él mismo para lo que ha de venir en unas horas más. Él será en unas horas después de esa cena apresado, torturado, escupido, azotado, crucificado. Para entonces ser Él y convertirse en ese cordero que será sacrificado, en ese pan sin levadura, sin ser corrompido, porque la palabra dice que Jesús no conoció pecado. Para ser Él ese libertador, para ser Él el que haga pasar el castigo por alto, para ser Él la celebración perpetua. La Pascua, la verdadera Pascua, está pasando frente a los ojos de los discípulos y ellos no se están dando cuenta. Y esto es importante que lo veamos porque nosotros podemos ser esos discípulos. Yo tuve la oportunidad de compartir este pasaje en el 2019 y reconozco que antes de eso yo no sabía lo que era la celebración de la Pascua, aun cuando creía ya en Jesucristo. Mi concepción de la Pascua quizás venía cuando era niño y podía faltar 2 semanas a la escuela. O cuando ya siendo un trabajador godín me daban un par de días a la semana si tenía suerte. O si son como yo que vengo de Iztapalapa, que el sábado podía mojarme sin razón, aun cuando no hubiera agua. Y esto puede pasarnos, podemos no saber la verdad que representa esta celebración, que es Jesús. Jesús es la Pascua.
Jesús es la verdadera Pascua y el motivo de celebración. Esto está sucediendo en este momento, en este tiempo, en este jueves en la noche, en este último jueves de Jesucristo con sus discípulos. Por último, ¿qué celebramos? Ahora que conocemos cuál es el origen, cuáles son los elementos y cuál es el verdadero motivo de la Pascua, ¿qué es lo que celebramos con ella? Primero, un rescate infinito por mi pecado, que también era infinito. Mateo 20:28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Este es el significado de la Semana Santa. Un rescate que costó muchísimo a Dios, costó la vida de su propio Hijo, para darnos vida ahora a nosotros, para rescatarnos del castigo que merecíamos sufrir por causa de nuestro pecado. Esta no fue una muerte ordinaria, no fue una muerte común, fue la muerte del Hijo de Dios y cada uno de nosotros la provocamos. Él, a pesar de esto, elaboró este plan donde envía a su Hijo a morir y resucitar para darnos vida ahora a nosotros. ¿Qué otro elemento podemos celebrar? Un nuevo pacto que nos ofrece ahora Dios a través de su Hijo, pero basado en la gracia y no en la ley. ¿Qué significa esto? Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre, se refiere a la sangre que derrama Jesús en la cruz. Esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Este punto Jeremías 31:31 lo expresa de una manera mucho más clara cuando dice, he aquí vienen días, dice Dios, en los cuales yo voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero no va a ser un pacto como el que hice yo con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron ese pacto, aunque yo fui un buen marido para ellos, dice Dios. Pero este nuevo pacto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Yo les voy a dar mi ley, pero se las voy a dar en su mente y las voy a escribir en su corazón. Y yo voy a ser para ellos Dios y ellos van a ser para mí mi pueblo. Podemos celebrar este nuevo pacto por una sola razón. Este pacto ya no se puede romper por mis acciones, porque yo sigo pecando, yo me sigo equivocando. Yo soy como ese pueblo que salió de Egipto, que fue liberado inclusive a través de milagros como el pasar a través del Mar Rojo. Pero una vez pasado este evento, en pocas horas ya se estaban quejando de la provisión de Dios, porque no les gustaba el maná que les daba, porque no les gustaba andar caminando por el desierto, porque no les gustaba la gente con la que los llevó. Y nosotros somos esos. Nosotros somos gente que decimos, sí, sí creo en Dios y en lo que hizo Jesús por mí. Pero al minuto estoy odiando al de al lado porque me vio feo, o estoy quejándome porque mi salario no me alcanza, o porque mi vida con mis hijos es complicada, o mi vida con mis compañeros de trabajo también lo es. Pero aún así hoy podemos celebrar esto porque el pacto no depende de mí. El pacto depende de la gracia de Jesucristo que hará que ese pacto se cumpla hasta que Él regrese. ¿Qué otra cosa podemos celebrar con la Pascua? Que no solamente el castigo que merecíamos no cayó sobre nosotros, sino que todavía nos da más. Dios nos lleva a Él mismo. Miren lo que dice 1 Pedro 3:18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. El justo, dice, por los injustos. Pero esto es lo maravilloso, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Y observen esto es maravilloso. Dios no es como que dice, bueno, ya te perdoné, ya vete para allá.
Dios no solamente te perdona y hace que el castigo que merecías caiga sobre su Hijo, sino te dice, quiero que este acto te traiga hacia mí. A tener una relación, no a tener una religión. Quiero que me conozcas más. Quiero que sepas quién soy. Yo ya te conozco a ti, yo te creé. Yo sabía cómo ibas a ser. Yo sabía cuánto te ibas a equivocar. Yo sabía cuánto me ibas a rechazar y aún así te creé. Y aún así mandé a mi Hijo a morir por ti. Quiero que tengamos una relación. Quiero que esa comunión que se rompió por causa de tu pecado se restablezca por lo que mi Hijo hizo en la cruz. La Pascua es una celebración de la obra que Dios hace para volvernos a atraer hacia Él. Y por último, ¿qué más podemos celebrar a través de la Pascua? El amor. Quiero que pensemos de manera muy consciente lo que significa esto. ¿Qué es y cómo se ve el tipo de amor que Dios, a través de esto que les acabo de contar, nos muestra a nosotros? Y me gusta cómo lo plantea Pablo en Gálatas 2:20, cuando dice, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y esto es maravilloso. Él dice, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál era la vida que vivía Pablo en la carne una vez que conoció de Jesús? Y no pierdan el contexto de la vida de Pablo. Pablo era un religioso, perseguidor y asesino de cristianos. Y una vez que conoce a Jesús, su vida da un giro de 180 grados. Y él dice, ahora la vida que vivo en la carne. Pero ¿cómo le cambió la vida en esa carne a Pablo? ¿Fue una vida próspera? ¿Fue una vida agradable? Claro que no. Él fue perseguido, él fue azotado, él fue encarcelado. Él fue decapitado por proclamar esa fe que tenía en Jesús. Pero él dice, esa vida la vivo porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no conoció a Jesús, me refiero físicamente. Aun cuando tuvo un encuentro con él camino a Damasco, él, a diferencia de los discípulos, no lo conoció. Pero yo creo que Pablo entendía perfectamente lo que dice Juan 13:1, cuando dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, y ubiquen esto, ubiquen lo que puede estar pasando por su mente y por su corazón si ustedes saben que en unos instantes van a venir y serán llevados, encarcelados, golpeados, torturados y finalmente colgados en una cruz. Este es el momento que describe este pasaje de Jesús. Él sabía que su hora había llegado. Pero él dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y este es el amor que podemos celebrar. Yo imagino a Pablo en esos últimos segundos antes de ser decapitado, pensando esto. Él me amó hasta el fin. Yo no puedo hacer nada diferente que eso. Y eso es lo que podemos celebrar con la Pascua, el verdadero amor, el saber que hay alguien que me ama y que me amó hasta el fin y que me va a seguir amando, siempre
y vivir una vida con ese propósito y con ese enfoque de conocer el verdadero amor. No el que nosotros damos, porque constantemente se está infectado por buscar algo a cambio, como si fuera una transacción, sino este amor puro que se dio sin recibir nada a cambio, más que nuestro rechazo. Eso es lo que podemos celebrar. Y ya para finalizar, quisiera únicamente decir lo siguiente. Tal vez hoy ya sabes de lo que trata la Pascua y aún conociendo sus orígenes y hacia dónde apunta, puedes decir, pues es una bonita historia, qué padre, pero no me interesa. Y puede pasar esto por tu corazón porque esto pasó mucho tiempo por el mío. Pero lo maravilloso de esto es que aun cuando tú pienses esto, aun si eso está pasando hoy por tu mente, Jesús sigue siendo el mismo y Él te sigue ofreciendo el mismo pacto. Él te dice, yo no pequé, yo no merecía el castigo que tú mereces por ser pecador, pero sigo estando dispuesto a tomar tu lugar. Y eso es lo maravilloso de Dios, que Él hoy te sigue ofreciendo ese pacto si tú decides simplemente creer en Él, en lo que Él hizo. Es lo único. No puedes hacer nada más, no se trata de tus obras. Pero si tú crees en eso, Él te ofrece cambiar tu pecado por su justicia. Él te ofrece no tomar en cuenta ninguno de tus pecados, aun cuando hayas estado apartado de Él durante mucho tiempo. Él solamente desea tu corazón. Él no quiere tus buenas obras porque no sirven para nada. Él no te pide que estés limpio para que entonces vengas con Él. Él no te ofrece una religión, como ya lo había dicho, sino te ofrece una relación. Él te dice, no importa qué tan grande haya sido tu pecado, mi misericordia, gracia y justicia puestas en la cruz son mucho más grandes. Y si tú crees en Él, eso va a ser Cristo para ti. Va a ser la Pascua. Va a pasar de largo tu pecado y no te va a dar el castigo que mereces, que es la muerte eterna en el infierno y apartado de Él. Pero si por el contrario, tú hoy, como las personas que hoy se van a bautizar, has creído en Jesucristo, has confiado en Él y estás celebrando lo que esto representa, Dios también tiene un mensaje para ti. 1 Corintios 5, del 7 al 8 dice, desháganse de la vieja levadura para que entonces sean ahora masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero, ya ha sido sacrificado. Celebremos nuestra Pascua, pero no con la vieja vestidura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y que es la verdad. Si tú has creído hoy en Jesús, vive la Pascua. No como antes era, sino como Él te llama a ser. No por obligación, sino por agradecimiento de lo que Él ha hecho. Vive la Pascua cada día por aquel y para aquel que hizo posible la Pascua, Jesucristo. Padre, te damos gracias por este día y te damos gracias por poder conocer lo que la Pascua es y poder saber quién es la verdadera Pascua, Jesucristo. Te damos gracias porque hemos escuchado nuevamente el Evangelio, las buenas nuevas de la oferta que nos haces a
aceptar a Jesús como nuestro Salvador, que de manera voluntaria vino siendo Dios a vivir una vida que no tenía que vivir, pero que sí podía vivir en perfección y sin pecado, para morir y recibir el castigo que solamente nosotros merecíamos y resucitar al tercer día y entonces darnos ahora vida eterna en Él. Te pedimos que tengas misericordia de la gente que hoy hemos escuchado este mensaje, para que cada día vivamos la Pascua tal cual es, la celebración de tu obra en la cruz, la celebración de tu misericordia, la celebración de tu amor, la celebración de tu gracia. Permítenos que no sea solo un evento que se manifieste en una semana al año, sino que sea un elemento que viva constantemente en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que dé rumbo a nuestra vida, cualquiera que sea. El Evangelio es lo suficientemente grande y poderoso para alcanzar a cada uno de los que tú ya has tomado para ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.